Buenas tardes, les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del centro. A ver, un momento, por favor. Ya. Asesora del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación. Un momento, por favor. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de alta especialización, quiropráctica y osteopatía, que iniciará con el módulo Mecanismo de acción de las manipulaciones en extremidades y columna vertebral, que estará a cargo del ponente, del doctor Ludwig Fernández. Eh, para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente lo solicite, y cualquier duda o consulta será resuelta al finalizar la sesión. Le doy el pase al doctor Ludwig Fernández. Buenas noches, doctor. Le doy el pase a su ponencia. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar lo que es con el tema del día de hoy, y dándole importancia a lo que es el mecanismo de acción de las manipulaciones, tanto en extremidades como en la columna. Muy bien, por favor, si me permite para compartir lo que es la pantalla. Muy bien, por favor, me confirman si se puede visualizar las diapositivas. Sí, doctor, se logra visualizar. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a lo que va a ser el tema del día de hoy. Y como les indicaba en un inicio, darle importancia, ¿no? Que lo que son las bases de la quiropraxia o la osteopatía radican, tienen su argumento, y eso está fundamentado científicamente. En aquí es donde vamos a explicar cómo es que sucede ese mecanismo de acción, cuál es la intención al momento de realizar algún tipo de intervención o manipulación en el cuerpo de una persona para poder entender cuál es el mecanismo y qué proceso fisiológico eh, surge efecto en el paciente o en la persona al momento de realizar estas manipulaciones. Dicho esto, entonces es necesario recordar y recalcar que la columna vertebral es un punto, un eje importante en nuestro cuerpo, ya que permite brindar lo que es la estabilidad. Además de eso, permite lo que es el soporte estático y dinámico, ¿no? Recordar que la columna constantemente realiza o ejerce nuestro centro de gravedad, permitiendo así poder estar o realizar, mejor dicho, actividades como ser el caminar. El simple hecho de colocarnos de pie es fundamental, ya que permite el soporte de todas las estructuras anexas a este, y así también permite una función importante, lo que es la protección de la médula espinal, ¿no? Ya que de ahí radican todas las terminaciones nerviosas que van a permitir realizar todas las funciones que conocemos. Y además de esto, en la quiropraxia y en la osteopatía, eh, la función más importante que hay que tomar en cuenta es el equilibrio. Dicho esto, entonces, la columna vertebral forma un eje importante en lo que es el soma del cuerpo humano.
Hay que entender que la columna vertebral está constituido por una serie de huesos, ¿no? Que son conocidos como vértebras, de las cuales vamos a tener entre 32 y 34 vértebras, siendo estas divididas por regiones, ¿no? Tenemos lo que son las primeras vértebras, viendo de arriba hacia abajo, las primeras 7 vértebras conocidas como cervicales, y a esto vamos a añadirle que no, la columna vertebral no es recta. Como se aprecia en imagen, presenta curvaturas. Y estas curvaturas son fisiológicas, tienen su razón, ya que a medida que la columna vertebral va descendiendo, esto permite que pueda soportar mayor peso y mayor presión debido a los órganos, a las vísceras, huesos anexos a esta columna. Y esta curvatura tiene su razón de ser, ya que permite lo que es el equilibrio, como indicábamos, y esta forma de S que tiene, ¿no? Le permite que el cuerpo no se vaya ni adelante ni hacia atrás, sino que pueda permanecer en equilibrio. A estas curvaturas que podemos ver en la columna vertebral se lo conoce con cifosis y lordosis. Esto se distingue por la profundidad tanto anterior como posterior que presenta lo que es la columna vertebral. Vemos que las primeras vértebras cervicales, vemos que la curvatura va hacia adelante, ¿no? Hacia la parte anterior, es decir, sobresale. Y eso se conoce como lordosis. En cambio, la curvatura que va en la parte más inferior, tomando en cuenta que esta región se conoce como región dorsal o torácica, que está constituido por 12 vértebras, tenemos en cuenta que la curvatura va hacia atrás, ¿no? Hacia la parte posterior. Y esto se conoce como cifosis. Yéndonos para más abajo, ya en la región lumbar, que la región lumbar está constituido por 5 vértebras lumbares, veamos o observamos en la imagen que tenemos una vista lateral, que la columna vertebral se tiende hacia adelante, ¿no? Hacia la parte anterior. Y ahí nuevamente se repite lo que es esa curvatura conocida como lordosis. Y en la parte inferior, que está conectado lo que es el sacro, ¿no? Con el coxis, vean que también presenta otra curvatura que va hacia atrás, hacia la parte posterior, y se lo conoce como cifosis. Entonces, la columna vertebral presenta 4 curvaturas, 2 lordosis y 2 cifosis. Está constituido por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o también llamadas dorsales, 5 vértebras lumbares, un sacro y un coxis. Hay que tener en cuenta que en una persona adulta, ¿no? Está constituido por este número de vértebras que acabamos de mencionar, pero en un niño, en un recién nacido, cabe recalcar que esta constitución de vértebras, pese a que tenga la misma curvatura, no se mantiene con la misma cantidad de vértebras. Y esto se debe a que los huesos en un recién nacido son mayores. Y esto se debe a que en un inicio los huesos no se encuentran unidos. Y a medida que una persona va creciendo y desarrollándose, estos huesos a nivel del sacro, del coxis, van uniéndose y formando un solo hueso. Entonces, en un inicio, cuando una persona nace, el sacro está constituido por 5 huesos o 5 vértebras, y ya en una persona adulta se convierte en un solo hueso. Y en el caso del coxis son de 3 a 4 huesos. Entonces, vamos a tomar ahora lo que es más que todo una persona adulta, ¿no? En la cual o se puede realizar estas manipulaciones a nivel de la columna. Y para realizar esto es necesario recordar la parte anatómica y recordar, ¿no? De que está constituido una columna vertebral. Ahora bien, hablando de la anatomía y la biomecánica que presenta esta columna, tenemos ahí en la imagen una cara lateral y una cara anterior. Podemos observar que entre cada vértebra, ¿no? Veamos ahí, se aprecian las siguientes estructuras. Es decir, entre cada vértebra que tenemos en nuestro cuerpo no está pegado una tras otra, sino que en medio de ellas se va a encontrar
su articulación que le permite lo que es la movilidad. Y dentro de esta articulación vamos a presentar estructuras como ser un anillo fibroso y lo que es el núcleo. Estas estructuras cabe mencionar que son importantes porque al momento de realizar algún tipo de manipulación es necesario conocer frente a qué vértebra no podemos realizar y la cual y conocer además sus características de cada una de ellas. Veamos acá en la siguiente imagen cómo es que este anillo fibroso más el núcleo permiten una especie de almohadilla con la cual se apoya lo que son las vértebras y específicamente los cuerpos vertebrales y permite de esta forma cierta flexibilidad a la columna, ¿no? Ustedes saben que pueden moverse hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, pueden realizar flexión, extensión con la columna. Hay que recalcar también que la columna vertebral es un punto, un anclaje importante sobre la estructura nerviosa. Como veíamos, una de sus funciones era de protección, ¿no? A la médula espinal, que se puede apreciar ahí en la imagen izquierda de sus pantallas. Y a partir de esta estructura nerviosa nacen los nervios periféricos que van a llegar a cada región de nuestro cuerpo y presentar diferentes funciones. Una de las más importantes, en nuestro caso, es la del movimiento, ¿no? Lo que pertenece al soma. Entonces, es importante tener esta referencia anatómica porque no podemos exagerar al momento de realizar manipulaciones. Es decir, realizar de una buena técnica y realizar con un buen método y con una buena presión, porque si exageramos al momento de presionar o de realizar un movimiento brusco, podemos lesionar estas terminaciones nerviosas y provocar daño a nuestro paciente. Dicho esto, entonces, recalcar que al momento que realicemos algún tipo de presión, ¿no? o movimiento, tener en cuenta importancia de estas estructuras. Y para eso es necesario recordar cuánto de movimiento tiene nuestro cuerpo, especialmente a nivel de la zona cervical, ¿no? y de las extremidades. Veamos, al momento de realizar un movimiento, como se aprecia en la primera imagen, vemos a una persona que agacha la cabeza. Este movimiento se lo conoce como flexión, ¿no? La flexión de una persona, lo normal que puede realizar es de 50 grados, tomando en cuenta como grado cero, ¿no? Un plano eh, paralelo a lo que es a la columna vertebral. Entonces, cuando una persona inclina su cabeza, lo máximo que puede, o lo normal, el movimiento que puede realizar es 50 grados de flexión. Y cuando una persona extiende la cabeza hacia atrás, bota la cabeza hacia atrás, se lo conoce como movimiento de extensión. Y una persona, lo normal que puede extender su cabeza hacia atrás es de 60 grados, ¿no? Tomando en cuenta un eje paralelo a lo que es la columna vertebral, como se aprecia ahí en la imagen. Muy bien, conociendo lo que es la flexión y extensión, pasemos a lo que es la rotación. La rotación indica que podemos movilizar lo que es la cabeza de un lado hacia otro. Es decir, podemos rotar hacia la izquierda o rotar hacia la derecha. Y tomando en cuenta un plano perpendicular al eje de la columna, tomando en cuenta el grado cero, podemos lateralizar nuestro cuello, ¿no? Rotar 80 grados, tanto a derecha como izquierda. Y en caso de inclinar la cabeza hacia un lado, ya sea derecha o izquierda, como se expresa en la imagen, tomando en cuenta un plano eh, paralelo a la columna vertebral, podemos inclinar 45 grados. Esto es importante recordar y entender porque al momento de realizar algún tipo de maniobra, no podemos sobrepasar estos ángulos, ¿no? Porque podemos provocar lesión a una articulación. En este caso, la articulación que permite este tipo de movimiento es la articulación de la cabeza, la que está dado por los huesos del occipital, del atlas y del axis, ¿no? Gracias a estos ligamentos, que son aproximadamente 25 ligamentos que están unidos, permite la movilidad de la cabeza, tanto en flexión
en extensión, rotación e inclinación. A esto vamos a sumar lo que son la movilidad de lo que es la zona lumbar, ¿no? De lo que es la columna vertebral. Ahí podemos apreciar en la primera imagen, en la parte superior izquierda, cómo es que una persona se inclina hacia adelante y lo que podemos realizar es o podemos observar, es una flexión dorsal, una flexión lumbar y una flexión de la pelvis. Es decir, cuando una persona se inclina todo su cuerpo hacia adelante o su tronco superior hacia adelante, podemos apreciar ahí diferentes flexiones. Y los ángulos por los cuales se puede movilizar, vemos ahí que llega a los 50 grados. Cuando una persona se inclina hacia atrás, ¿no? Una extensión, en este caso lumbar, lo normal, la inclinación que puede realizar son 30 grados. Y al momento de rotar lo que es la columna, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de la cabeza, sino de la columna, podemos rotar tanto de derecha a izquierda, pero la rotación ya no es tan amplia como en la cabeza. La rotación ya es más limitada. Podemos llegar hasta los 30 grados, tanto a derecha como izquierda. Y al momento de lateralizar, ¿no? En este caso, como mencionábamos en la cabeza, la inclinación, y ahora hablando a nivel de lo que es la columna vertebral, podemos inclinar 25 grados tanto de derecha como izquierda, como se aprecia en la imagen en la parte inferior. Entonces, la columna vertebral, gracias a su anillo, su núcleo y tipo de articulación que presenta, permite poder realizar esta movilidad, pero tiene sus límites, ¿no? No es algo que el cuerpo humano pueda sobrepasar. Y esto es importante al momento de manipular, especialmente la columna, porque si sobreexageramos estos movimientos, repito, podemos causar una lesión a una articulación. Entonces, recordar, por favor, lo que es la amplitud y la extensión de estos movimientos cuando nos referimos a movimientos como flexión, extensión, lateralización o inclinación. Recuerden que la columna no trabaja sola, ¿no? A esto hay que sumarle lo que es la musculatura, ¿no? Que permite realizar esta contracción y relajación de los músculos y sumado a la columna con las articulaciones permite lo que es ese movimiento. Músculos importantes a rescatar que trabajan o que colaboran en la columna son aquellos que van a estar anexos a ella, es decir, aquellos que van a estar presentes y van a trabajar juntos con ella. Me refiero a músculos como ser el recto abdominal, el elevador el elevador de lo que son o los erectores, mejor dicho, de lo que son la columna, músculo trapecio, el dorsal ancho. Entonces es importante recalcar esta musculatura y realizar, ¿no? Un recordatorio de todos los músculos que abarcan tanto en la parte del tórax como en el abdomen, ya que la columna ocupa todos estos espacios. Entonces muchas veces nos preguntamos si la persona se encuentra en una postura correcta o no lo está. Muy bien, dicho esto, entonces, las principales lesiones que vamos a indicar o que vamos a observar en un paciente y vamos a realizar esta manipulación a nivel del tórax y extremidades, a nivel de columna, principalmente son luxaciones, subluxaciones, fracturas, distensiones, es decir, son lesiones netamente de lo que es el sistema osteomioarticular. ¿A qué me refiero? Que son alteraciones que se dan o bien en los huesos, o bien en los músculos, en las articulaciones, o a nivel de lo que es los nervios, ¿no? Que controlan estas estructuras. Aquí puedo mostrarles una imagen, cómo se diferencia o no, cómo se observa, ¿no? Una lesión a nivel de lo que es principalmente la articulación de la columna. Vemos en la parte superior cómo se debe observar lo que es un disco normal, ¿no? Lo que hablábamos de lo que es el anillo y el núcleo. Entre cada vértebra, entre una y otra vértebra, se va a encontrar este disco. Cuando este disco se empieza a degenerar, ¿no? Se empieza a desgastar,
Puede ser por la edad, puede ser por alguna alteración, alguna enfermedad subyacente. Vamos a encontrar un disco degenerado, ¿no? Que se aprecia o se puede observar como muestra en la imagen. Y en caso de que exista algún tipo de anomalía, ¿no? Que empieza a salir en lo que es el disco, esto se lo va a llamar o se lo va a denominar como protusión discal. Y en caso de que el disco empiece a hincharse o inflamarse o a presentar algún tipo de anomalía, o en caso de presentar lo que comúnmente se llama como hernia de disco, ¿no? Se puede apreciar ahí en la imagen cómo es que sobresale el tejido el cual está constituido el disco intervertebral. Y en caso de que presenta un disco adelgazado, ¿no? Empieza lo que es una fricción entre los huesos, ¿no? Y esto va a conllevar lo que es un proceso artrósico, es decir, una alteración ya directamente de lo que son las estructuras correspondientes a la articulación. Entonces, principalmente se observa ese tipo de alteraciones a nivel de lo que es la columna vertebral. Y también recalcar que hay alteraciones en las mismas curvaturas normales que presenta la columna. Lo que hablamos de lordosis y fosis, estas pueden acentuarse, puedan ser una curvatura muy excesiva como se aprecia en la imagen, ¿no? Como se aprecia en la primera imagen, se puede ver cómo es que la curvatura es muy sobresaliente, muy excesiva. Es una curvatura posterior de la columna torácica y eso se conoce como hipercifosis. Y cuando ocurra una curvatura excesiva en la parte anterior, es decir, hacia adelante, entonces se la conoce como hiperlordosis. Recordarles también que la columna vertebral con una vista anterior o vista posterior es recta, ¿no? Es decir, cuando vemos a una persona de frente o de atrás, la columna debe ser recta y cuando esto no sucede, cuando hay una curvatura lateral, es decir, la columna está dirigida hacia la derecha o la izquierda, presentando una curvatura excesiva, se le conoce como escoliosis, ¿no? Escoliosis. Que esto ya en dependencia del grado, en dependencia si existe o no una patología subyacente, entonces se puede realizar o no manipulaciones. Muy bien, dicho esto, entonces viendo lo que son las lesiones y recordando un poco de anatomía, veamos a lo que nos referimos con manipulación, ¿no? ¿A qué nos referimos con este término? ¿Cuáles son los tipos que existen? Y lo que vamos en la clase, lo que es el objetivo principal de la clase, el mecanismo de acción. Así también vamos a dar pautas acerca de los efectos, indicaciones y contraindicaciones, ¿no? Cuándo no se debe hacer y cuándo sí podemos realizar ese tipo de manipulación. Entonces, dentro de las manipulaciones de lo que es la columna, extremidades, vamos a encontrar lo que es una tracción terapéutica, ¿no? Que ayuda a la recuperación o que da un tratamiento a un paciente, no es más que una fuerza donde la cual se va a permitir estirar lo que son los tejidos, pero tiene que haber una contraparte. Es decir, así como nosotros vamos a estirar, tiene que haber otra fuerza contraria que nos ayude a poder alejar y poder, como su nombre lo indica, ¿no? Estirar los tejidos. Y esto permite un efecto terapéutico, es decir, un efecto de bienestar en el paciente. Esto está dado, esto no es algo nuevo, ¿no? Ya anteriormente se ha observado, se ha visto, y esto empezó con lo que es Hipócrates. Hipócrates es uno de los primeros en poder colocar y racionalizar lo que es el tema de la salud, ¿no? Porque anteriormente se conocía o se daba todo tipo de deformidad, dolor, alteración, era atribuida a los dioses, ¿no? Pero Hipócrates fue el primero en cambiar esta mentalidad en los seres humanos, indicando que se debe a una alteración, ¿no? En el equilibrio de una persona, es decir, en su modo de vida, en su estilo de vida. Entonces ya empieza a darle una razón a por qué suceden o por qué existe este tipo de molestias en las personas.
Ya anteriormente se ha visto estudios tratados donde se observa dispositivos donde se trata de corregir lo que es la columna, como veíamos en el caso de la escoliosis, o cuando personas presentaban algún tipo de dolor a nivel de la columna, o incluso cuando había algún tipo de fractura, ¿no? Entonces, esto eh, se ha visto, se ha venido ya estudiando, tiene lo que es así como cualquier rama de la salud, tiene su historia, tiene sus fundamentos, y aquí es donde podemos mencionar lo que son personajes eh, como Sendra, quienes fueron pioneros en esta rama de lo que es la quiropraxia. Aquí también tenemos a Martínez, quienes también inculcaron lo que es el uso de dispositivos y el uso de manipulaciones. Y todo esto lo realizaban teniendo en cuenta las relaciones de la articulación. Es decir, para nosotros poder realizar un tipo de tracción es necesario sí o sí conocer la anatomía de la vértebra, porque lo vamos a realizar en ese mismo sentido. Es decir, como se puede apreciar en la imagen, la columna vertebral tiene sus curvaturas que son normales, ¿no? Tiene los huesos correspondientes y entre cada hueso su espacio y su disco intervertebral. Entonces, en paralelo a estos segmentos y a las articulaciones de cada vértebra, es que se realiza lo que es la tracción. Es decir, la tracción, por ejemplo, de una vértebra o una columna vertebral, lo tengo que realizar uno arriba y otro abajo. No tendría sentido que yo realice hacia los lados, ¿no? Tiene que ir en sentido y en paralelo al segmento estirado. Y esto va a ir también en relación a las carillas articulares que tiene la vértebra. Entonces, al realizar lo que es un estiramiento, una tracción como tal, entonces vamos a ejercer, como se aprecia en la imagen, ¿no? Estirar lo que son los tejidos, en este caso la columna, lo que son eh, las cápsulas, el disco, el núcleo, y esto permite que a medida que vamos realizando la tracción, ¿no? Existe una descompresión. Y esta descompresión va a ayudar o va a permitir que los tejidos puedan reacomodarse y asimismo puedan quitarse las adherencias que pueda presentar la articulación en la columna vertebral. Se ha estudiado que a medida que la tracción es de mayor intensidad, entonces va a generar una mayor separación y esto se va a poder evidenciar y también esto se va a poder percibir por el paciente, ya que va a sentir una sensación de bienestar. El efecto que realizamos cuando se aplica lo que es la tracción es que los ligamentos se van a estirar como tal. Permiten, estos ligamentos pueden tolerar mejor las cargas progresivas. Esto va a generar una presión sobre la raíz nerviosa y esto también va a ayudar a mejorar lo que es la circulación y así también a ayudar en lo que es la inflamación perineural, provocando que en el disco intervertebral la cavidad intradiscal, es decir, que entre cada vértebra y vértebra hay un espacio, se dé como una especie de fenómeno de aspiración del disco. Y esto provoca que las presiones intradiscales sean negativas, permitiendo así que se dé ese efecto, mejorando la circulación, aliviando lo que es la presión a nivel de los nervios, y esto va a permitir que se pueda mantener o mejora también así lo que es la fuerza muscular y el adelgazamiento de lo que son los ligamentos. Así también, como hemos visto en las imágenes anteriores, que los huesos no son los únicos que permiten lo que es el movimiento, así también lo hacen los músculos. Entonces, al momento de realizar lo que es la tracción, permitimos también que los músculos puedan realizar ese efecto, ¿no? Al momento de estirarlos puedan tener una relajación. Es más o menos así como un masaje que le estuviéramos dando a un músculo, pero el masaje no podemos hacerlo de forma profunda, porque son músculos que se encuentran muy, muy profundos
y están muy relacionados, están pegados ahí con lo que es la columna. Entonces la mejor forma es realizar lo que es la tracción. Ya esto permite, se ha visto, se ha estudiado que bloquean lo que son las vías nociceptivas, conocidas como las del dolor. Entonces, el objetivo general de lo que es la tracción es que ayuda a mejorar, ¿no?, lo que es la fuerza, ayuda a mejorar lo que es la circulación, eh, ayuda con el alivio del dolor y también lo que es con la deformidad al momento de aplicar lo que es la tracción, ¿no? Es decir, se ha visto que personas o pacientes con escoliosis, ¿no?, con un grado leve, y realizando este tipo de sesiones, ¿no?, se pueda corregir poco a poco lo que es la alineación de lo que es la columna vertebral. Entonces, también ayuda a lo que es ensanchar el espacio interdiscal, permitiendo así la descompresión de lo que es el nervio y también así la mejor circulación, porque alrededor de las vértebras también existen vasos sanguíneos por los cuales, debido a la edad o al desgaste o a las adherencias que puede tener una columna, esto no va a permitir que el flujo pueda ir correctamente. Entonces va a separar lo que son las articulaciones a nivel de cada vértebra, aumentando lo que es ese espacio y facilita lo que es el estiramiento, ¿no? Y esto se ha visto o se ha estudiado que también bloquea lo que son esas terminaciones nociceptivas conocidas como el dolor. Entonces veamos qué tipos de tracciones, ¿no?, qué tipo de tracción tenemos hoy en día a disposición. Eh, Se pueden clasificar de muchas formas. Una de las más comunes es activas y pasivas, ¿no? También se puede clasificar según la carga, o algunas si son continuas o discontinuas, o si son intermitentes. Veamos en el caso de la tracción según la posición, ¿no? Podemos realizarlo de pie, podemos realizar de cúbito supino, es decir, acostado, ¿no?, boca arriba, o de cúbito prono, que es una persona acostada pero boca abajo. También se puede realizar de forma sentada o incluso en un plano inclinado, ¿no?, como se aprecia en la imagen. Entonces, hay diferentes posiciones y esto va a depender mucho en qué región de la columna queremos trabajar, ¿no? Si queremos realizar, por ejemplo, un estiramiento de toda la columna, entonces recomienda una posición de pie. Y en caso de que sea, por ejemplo, la región cervical, entonces se aconseja lo que es el plano sentado, ¿no? Una posición sentada, ya que vamos a estirar solamente esa región. Ahora bien, hay equipos, hoy en día contamos con diferentes equipos en los cuales nos podemos apoyar. En dependencia del dispositivo, no sé si ustedes han podido apreciar lo que es estos cojinetes inflables, ¿no?, que permiten un estiramiento a nivel de la columna cervical. Y también hay dispositivos ya en forma de mesa, con las cuales lo podemos realizar de pie o también un plano oblicuo. Así también hay tracción a nivel en piscina o utilizando un aparato, como en el caso de que empecemos ahí, un aparato de Kuhlmann. eh, bueno, que es prácticamente posición de pie, pero acostado, ¿no? El paciente se encuentra en decúbito supino en un plano oblicuo y lo que hacemos es con el dispositivo jalar prácticamente los pies mientras el paciente se sujeta. Tenemos acá lo que es la tracción cervical y en cada una de estas, que ya lo van a ver más adelante en los distintos módulos, ¿no? Todas las técnicas que hay hoy en día, eh, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿no? A nivel cervical, no podemos sobrepasar una carga de 4 a 5 kilos. Es decir, eso es lo normal que puedes soportar al momento de realizar una tracción, ¿no? Y en el contrabalanceo, es decir, la parte contraria, lo máximo puede ser de 5 a 10 kilogramos. Entonces, para realizar lo que es el enderezamiento, se puede aplicar de 10 hasta máximo 12 kilos eh, de peso, ¿no? En este caso, para
lo que son la parte cervical y esto aumenta lo que es la amplitud de esa manipulación a nivel de lo que es la C4, C5, C6 o C7. En el caso de utilizar algún tipo de arnés, o por ejemplo aquí podemos apreciar en la imagen, se lo conoce como collar de Zaire, eh, puede haber efectos contradictorios, es decir, puede haber algún tipo de complicación o consecuencia, mejor dicho, que el paciente puede provocar bruxismo. Y además de eso, cuando utilizamos este arnés, el paciente no va a poder hablar, ¿no? Es cómodo dentro de sus ventajas, pero también hay que tomar en cuenta esto. Cuando el paciente no puede hablar, no nos puede indicar si presenta algún dolor. Tenemos que, antes de realizar el procedimiento, indicar algún tipo de señal que él nos pueda realizar cuando el procedimiento le parezca incómodo o cuando provoque algún tipo de dolor en el paciente. Vemos aquí otro tipo de dispositivo que es eh, el cérvico tractor de Magne, que también se utiliza para lo que es la contracción, mejor dicho, la tracción cervical. Es un poquito de adaptación difícil, como se aprecia, pero provoca rigidez en la nuca y muchas veces puede haber un desplazamiento, es decir, no es fijo, ¿no? Especialmente de aquellos pacientes que el occipucio es plano, es decir, la parte de la cabeza, lo que es el hueso occipital, muchas veces no tiene esa curvatura normal, ¿no? Es plano. Luego tenemos el arnés o el dispositivo de Hudovich, la cual permite una elongación de la columna cervical de 3 a 14 milímetros y esto permite un aumento del espacio de lo que es entre las vértebras. Entonces, ¿cuándo podemos realizar o cuándo indicamos una tracción, ¿no? A nivel de la columna cervical? Lo podemos realizar en radiculopatías, en alteraciones nerviosas como las cervicobraquiales o cervicalgias crónicas, ¿no? Pacientes que llegan con dolor constantemente a nivel del cuello, o también en osteoartritis facetaria, así como también en tortícolis o en lordosis, para ayudar a la corrección de esta curvatura, así también en lo que son las lumbociatalgias, ¿no? Que son alteraciones ya propias del nervio, en la cual podemos ayudar a esa descompresión. Ahora bien, vamos con lo más importante, cuando no vamos a realizar este tipo de maniobras o manipulación. Pacientes que tengan ya 40, 50 años y que presenten degeneración discal. Es normal que a medida que vamos teniendo más años, estos discos empiecen a adelgazar y empieza a existir una degeneración, ¿no? Entonces, al momento de realizar una tracción, podemos lesionar aún más este disco y provocar complicaciones en el paciente. O pacientes que presenten osteoporosis, es decir, alteración de lo que es el tejido óseo y que estos huesos, como decirlo así, se encuentren más débiles de lo normal. También tenemos, está contraindicado cuando el paciente presenta algún tipo de neoplasia, me refiero a un tumor, o que el paciente presente algún tipo de alteración de la médula, ¿no? De la médula espinal. Entonces, como conclusión, indicamos que la tracción, para que ocurra esto y de eso, todos los beneficios, ¿no? El paciente tiene que estar relajado. No debe realizarse luego de las comidas. Si realizamos un estiramiento muy excesivo, va a ser contraproducente, ¿no? Podemos provocar dolor en el paciente. En caso de realizar algún tipo de manipulación a nivel de la parte cervical, hay que tomar en cuenta ese tipo de alteración que puede existir en el paciente, como es el bruxismo, y no realizar lo que es el famoso latigazo, es decir, a realizarlo de golpe, ¿no? Sin una técnica apropiada. Y no realizarlo en hernias porque pueden agravarse. Muy bien, pasemos a lo que es otra manipulación, manipulaciones terapéuticas, ¿no? Que también hay que denotar a dos grandes
pioneros acerca de lo que es la osteopatía y la quiropraxia, como son Andrew Taylor y Davis Daniel, o Daniel, quienes se los conoce como los padres de cada rama. Taylor como el padre de la osteopatía y Davis Palmer como padre de la quiropraxia. Posteriormente también una mención a lo que son Galeno y Asclepiades, quienes, al igual que Sócrates, ¿no? profundizaron aún más en lo que son estas ramas. Muy bien, en lo que concierne a lo que es la manipulación terapéutica, hay que entender que su objetivo principal es restablecer la armonía de lo que es el raquis, ¿no? Es decir, restablecer esa armonía de los nervios, de la circulación, del soma como tal. Se realiza una aplicación breve, única y seca, ¿no? Con crujido, muchas veces, donde se permite lo que es el movimiento, puede ser pasivo o forzado, hasta el límite de una manipulación. Y esto va a permitir mejorar lo que son los dolores a nivel de lo que son las vértebras. Entonces, dentro del mecanismo de acción de estas manipulaciones terapéuticas, tenemos que existe un efecto mecánico, donde existe lo que es la liberación de la compresión, donde existe el desbloqueo de la apófisis articular y liberación del nervio raquídeo. Al referirnos a liberación de la compresión y del nervio raquídeo, recordarles que entre cada vértebra, ¿no? existe una salida de nervios que estos ayudan a lo que vas a, o mandan toda la información, ¿no? De lo que es el movimiento, las sensaciones, el dolor. Entonces, al liberar lo que es el nervio, permitimos esa relajación, ¿no? Esa descompresión como tal y ese desbloqueo. Así como también se ha visto que dentro del mecanismo de acción también hay un efecto neurofisiológico y también un efecto psicológico en el mismo paciente, ¿no? Se ha estudiado que muchos pacientes posterior a este tipo de procedimientos, ellos mismos cuentan que se sienten mejor. Y no solamente por ese efecto discal o neurofisiológico que se da, sino también por un efecto psicológico, ¿no? Muchas veces personas que ven videos en TikTok, videos en las redes sociales, eh, muchas veces indican, ¿no? Que ellos mismos necesitan o quisieran, ¿no? Así porque parece relajante, parece que estuvieras quitando algo, ¿no? O desestresándote. Entonces, para realizar alguna manipulación terapéutica, ¿no? Hay que descartar primero que el paciente tenga algún tipo de patología, es decir, una enfermedad mayor, o que tenga algún tipo de trastorno intervertebral, es decir, un tipo de alteración como veíamos anteriormente, ¿no? Que tenga un tumor, que tenga algún tipo de degeneración, y así también observar la movilidad vertebral, ¿no? Ya hemos indicado en un inicio cuánto debe mover, cuánto es la amplitud, cuántos son los grados que puede mover un paciente para poder realizar estas manipulaciones, ¿no? Entonces siempre descartar esos tres que nos van a evitar tener consecuencias o complicaciones con el paciente. Y para detectar lo que es algún tipo de alteración o patología o enfermedad, ¿no? El diagnóstico topográfico preciso, ¿no? Eso lo tiene que realizar un profesional, ¿no? Un traumatólogo, un médico, que le indique o certifique que el paciente pueda presentar. Porque vamos a realizar una presión vertical y lateral de las apófisis espinosas, es decir, de las partes laterales y posteriores que tiene lo que es la columna. Y también vamos a palpar los segmentos articulares y vamos a realizar una presión sobre el ligamento interespinoso. Entonces, vamos a evaluar para poder observar lo que son los movimientos de la columna, ¿no? Vamos a pedir al paciente que realice lo que es la flexión, extensión, lo que es la inclinación de la columna, la rotación también, para poder observar y, y ver, ¿no? Si es que hay algún tipo
de alteración o trastorno a nivel de la columna. Y en los tiempos de manipulación, ¿no? Entonces, se recomienda que primero el paciente adopte la posición necesaria, ¿no? Frente al manipulador, es decir, frente al quien va a realizar, y posteriormente movilizar suavemente lo que son las vértebras y la región con la cual se va a trabajar y provocando lo que es una manipulación a un punto máximo, ¿no? Y aplicar un impulso seco en la dirección programada. Ya esto posteriormente lo van a ir viendo y observando también las técnicas distintas que existen hoy en día en los siguientes módulos, por favor. Hoy estamos viendo lo que es el mecanismo de acción y viendo lo que son las manipulaciones, ¿no? Hay que entender que hay diferentes tipos. Hay lo que es la directa, la indirecta y la semi-indirecta. Es decir, cuando tenemos acceso a algún tipo de vértebra, por ejemplo, la región lumbar, como se aprecia en la imagen, entonces podemos hacerlo de forma directa. Cuando no tenemos acceso, por ejemplo, a una región como la región sacra, ¿no? Ya que está ocupada por los huesos coxales, entonces se lo conoce como indirecta. Y de acuerdo al tipo de procedimiento que puede ser manipulación asistida o contraria, entonces también lo podemos clasificar de esta forma. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar manipulaciones terapéuticas? Especialmente cuando el paciente nos indique que existe un dolor, ¿no? Y este dolor tiene que ser anexado a lo que es una alteración del soma, es decir, de lo que es el sistema osteomiarticular, ¿no? Lo que se conoce como cervicalgias, ¿no? Dolores a nivel de la parte del cuello, dorsalgias, dolor a nivel de la parte del tórax, lumbalgias, dolor a nivel de lo que es la parte lumbar, cruralgias, dolor a nivel de los miembros inferiores, eh, espondiloalgias, estiloiditis o la ciática, ¿no? Que es un nervio muy común que suele lesionarse y suele provocar dolores ya en personas mayores a 30, 35 años, debido por malas posturas que realizan o malas técnicas al momento de levantar objetos pesados o debido a la actividad que realizan, ¿no? A veces están mucho tiempo de pie o están mucho tiempo sentados o a veces adoptan mal posiciones a nivel de su oficina, de su silla, de su lugar de trabajo. ¿Y cuándo no vamos a realizar estas manipulaciones? No vamos a realizar cuando presente una patología mayor, ¿no? Es decir, una enfermedad, como ya hemos indicado, una osteoporosis, cuando presente una estenosis del canal vertebral, es decir, cuando existe una anomalía de lo que son sus vértebras, ¿no? Cuando tenga ya un paciente de tercera edad, debido a la degeneración que tienen los discos intervertebrales. Puede existir también accidentes en la manipulación. Puede ser que el paciente presente dolor de cabeza, presente mareos, vértigos, pueda presentar acúfenos, es decir, como zumbidos en el oído, o empiece a escuchar menos, se conoce como hipoacusia. Entonces, hay que tomar en cuenta, hay que tener en cuenta que puede haber también sus efectos adversos, ¿no? Y luego tenemos lo que son los masajes terapéuticos, que también es otro tipo de manipulación, la cual es un método terapéutico manual, porque utilizamos directamente las manos, son mecanismos reflejos, y esto permite una modificación del estado de los tejidos. Y además de esto, tiene un efecto psicológico, ¿no? De bienestar, esa sensación que el paciente te indica. De igual forma, así como las tracciones, las manipulaciones, los masajes también se los debe a pioneros como ser Hipócrates, Galeno, que ya mencionamos, pero aquí hay un libro que es conocido como el Kung Fu, en el año 2700 antes de Cristo, donde se puede evidenciar, ¿no? El tratado, ese manual de que ya anteriormente se trabajaba. Y posteriormente, como cualquier rama, se ha ido profundizando, se ha ido realizando estudios y uno de los más importantes reconocidos en esta rama es Lucas Championner,
quien junto con, o gracias a los estudios ya anteriores de Metzger y Henry Link, permite lo que es las técnicas que hoy en día conocemos. Y una de las ramas más importantes de estos masajes es conocido como la masoterapia. La masoterapia que da dos efectos. Un efecto mecánico, es decir, que al momento de realizar un masaje desplaza lo que es la sangre y además la linfa, permitiendo que exista una reabsorción más correcta, ¿no? Una reabsorción más eficaz de los tejidos. Y el efecto reflejo permite eliminar lo que es esas sustancias tóxicas que tenemos en el cuerpo, permitiendo lo que es el aumento del flujo sanguíneo. Y esto ayuda o da unos efectos de relajación en la persona. Entonces, dentro de lo que son los masajes terapéuticos, la técnica se permite o se aconseja que el paciente se encuentre relajado, cómodo, se encuentre una ubicación, una temperatura agradable, ¿no? Y también que el paciente se encuentre en una postura cómoda y evitar traumas, ¿no? Pues lastimar al paciente, sino eh, que todo el ambiente, todo el clima sea propicio para que el paciente pueda estar lo más cómodo y relajado posible. Incluso se aconseja que el ambiente debe estar a unos 20 grados, se puede usar aceite o crema. Las maniobras se aconseja que sean lentas y delicadas, una aplicación diaria y una duración mínima de 15 minutos para que pueda lo que es surtir el efecto. Aquí podemos apreciar el efecto mecánico, ¿no? Que ayudamos a desplazar lo que es la sangre y la linfa, permitiendo lo que es reducir, ¿no? Esos edemas, ese exudado, gracias a lo que es la reabsorción propia que tiene el cuerpo humano. Y así también producir movimientos articulares, ¿no? Permitir que la articulación pueda eh, generar esa presión a nivel de los ligamentos, de las cápsulas articulares. Y así también en la piel ayuda o se ha visto que tiene efectos donde facilita lo que es la secreción sebácea, ayudamos a eliminar lo que son esas células muertas y eso también ayuda al aumento de lo que es la temperatura cutánea, provocando la distensión del tejido. Otro de los efectos que es el neuromuscular, ya que mejora la nutrición muscular y nerviosa, pero hay que recordar que esto no aumenta, ¿no? Lo que es la fuerza ni masa muscular, ¿no? Eso ya es otro tipo de masaje. Anestesias, aumento de la excitabilidad de nervios motores y el aumento de la actividad secretora de las vísceras, ¿no? Entonces se ha visto, o sea, hay estudios donde demuestran toda esta mejoría en el paciente al aplicar este tipo de masaje terapéutico. Movilización de la sangre, la linfa, movilización de lo que es ese retorno venoso, ¿no? Que ayuda especialmente con los edemas y previene lo más importante, la éstasis vascular, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de la enfermedad de varices, ¿no? Que en un inicio un masaje es excelente porque permite que la circulación se pueda mantener constantemente, ¿no? Y no exista esos estancamientos de sangre que se conoce como éstasis vascular. Y en las articulaciones permite una mayor elasticidad, favorece también esa reabsorción, ¿no? De esos exudados que tiene también la articulación y resolución de las adherencias, es decir, tejido que empieza a sobresalir sobre la articulación y que con masajes o con la misma tracción ayuda, ¿no? A eliminar. Y a nivel del psicológico, un masaje da esa sensación de bienestar en el paciente. Dentro de lo que son los tipos de masaje tenemos los siguientes. Está la fricción, frotación, compresión y percusión. Dentro de la frotación vamos a encontrar que con las siguientes características, siendo de ellas que es superficial, es analgesia y relajante. Y también encontramos la profunda, que va a ayudar principalmente con el retorno circulatorio.
Y en el caso de masajes de compresión, ¿no? Como su nombre lo indica, aplicamos una presión sobre el paciente, esto principalmente para ayudar a la distensión de tejidos, especialmente el tejido muscular, y así también a eliminar algún tipo de exudado, edema que presente el paciente o incluso hemorragias, ¿no? Y así también a nivel muscular ayuda a reducir lo que es el espasmo, es decir, a veces esas contracciones involuntarias que tiene el músculo, y el reflejo también sobre el punto de gatillo, es decir, ayuda al tendón a poder estirarse, poder realizar esa compresión y ayudar también a lo que es la parte nerviosa. Las indicaciones en masajes se los da principalmente cuando el paciente presenta esa mialgia, ¿no? Ese dolor muscular, dolor a nivel de los tendones, dolor a nivel de las articulaciones, en parálisis y contracturas es ideal, y así también en alteraciones neurológicas como ser una hemiplegia, como ser una esclerosis múltiple. Entonces esto permite esa ayuda directamente al soma. También se lo realiza en luxaciones, pero esto ya en una fase más tardía, es decir, en una fractura, por ejemplo, cuando el paciente ya recibió el tratamiento quirúrgico, cuando ya se encuentra en estado de rehabilitación, ¿no? Entonces ahí ya se le puede brindar este tipo de masajes, así como también luxaciones, esguinces, contusiones. También se han visto estudios que ayudan en pacientes que presentan algún tipo de asma, enfisema o incluso en atonía gástrica, es decir, que su motilidad no esté funcionando correctamente a nivel del sistema digestivo. O incluso en hipotonía uterina, es decir, cuando el trabajo de parto se va demorando o alargando mucho, ¿no? Y así también en la preparación para muñones. Entonces, las indicaciones de masaje van a ir principalmente a nivel del flujo sanguíneo, a nivel del tejido como es la piel, y esto permite una mejor mm, ayuda y regulación a nivel del músculo, ¿no? Entonces, por eso que las indicaciones van a ir a nivel de esos tres planos, ya sea en edemas, ya sea en hematomas, ya sea en celulitis, en cicatrices, e incluso en miositis. Y las contraindicaciones, ¿no? Cuando no se debe realizar un masaje terapéutico, es cuando veamos que la piel presenta un proceso inflamatorio, ¿no? Infeccioso, o que tenga un tipo de absceso, es decir, que la piel esté lesionada, que tenga algún tipo de infección o que tenga algún tipo de tumor, ¿no? A nivel de lo que es la piel o a nivel que tenga una fractura reciente, ¿no? Eso está contraindicado porque podemos lesionar aún más el tejido, así como también procesos reumáticos en fase evolutiva. Otra contraindicación que observamos dentro de lo que son los masajes terapéuticos es la anticoagulación o fragilidad capilar en unos pacientes que realizas un masaje y ya empieza a presentar como moretones, ¿no? Eso es debido a enfermedades propias que pueda tener el paciente de la sangre y de la coagulación, o en pacientes que presentan algún tipo de debilidad a nivel del tejido óseo, como ser la osteoporosis, o infecciones a nivel de lo que es el tejido óseo, como la osteomelitis, y procesos también de fiebre, ¿no? Cuando se presentan pacientes con episodios de fiebre como ser infecciones. En el embarazo también está contraindicado, ¿no? Especialmente a nivel de lo que es la varillita de la mama, heridas abiertas, por favor, no realizar ningún tipo de masaje, ni en quemaduras, ni reacciones cutáneas, ni en tejidos blandos calcificados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los masajes, principalmente en dolores, pero de origen muscular y nervioso. Y va a haber algunas zonas donde no podamos realizar este tipo de masaje,
¿no? Se los conoce como zonas de encrucijada. Uno, lo que es el hueco popliteo. El hueco popliteo está ubicado detrás de la rodilla, es decir, en la rodilla, en la parte posterior, ¿no? No se lo realiza ahí debido al vaso, al nervio y a la arteria, ya que se encuentran justo por encima de una parte de un hueso que se lo conoce como tubérculo del aductor mayor, entonces puede ocasionar algún tipo de lesión. Así como también el triángulo de Scarpa debido a su contenido, ¿no? El triángulo de Scarpa se encuentra a nivel del muslo en la cara anterior, en la parte superior, donde está ubicado lo que es el nervio, la arteria y la vena femoral. Las axilas tampoco se recomienda realizar un masaje profundo debido a ese paquete vasculo nervioso que presenta. Y así también la región anterior del cuello y codo. Y terminando, vamos a realizar eh, un repaso acerca de lo que es la higiene postural en las personas, ¿no? Que se los conoce como las siglas del ABD en su actividad diaria. Estas recomendaciones siempre se les debe dar a un paciente, ya que muchas veces al adoptar o presentar este tipo de malposiciones o malas técnicas, ¿no? Al levantar o al llevar objetos, provoca que el nervio pueda lesionarse o puede existir ese tipo de mm, una mala manipulación o mal movimiento del propio músculo. Y una de ellas, ahí podemos apreciar en imagen cómo se debe llevar, ¿no? Una maleta de viaje. Muchas veces cometemos el error de llevar con una sola mano y arrastrándolo, pero no nos damos cuenta que la articulación del hombro se está lastimando. Se aconseja llevarlo por delante, ¿no? En caso de que tenga rueditas, entonces llevarlo por delante y con ambas manos. Y en caso de llevar con objetos, ¿no? Siempre tratar de equilibrar lo que son los pesos, ¿no? Muchas veces eh, por tener una mano libre, lo cargamos todo en una mano, ya sea derecha o izquierda, y estamos eh, esforzando una sola extremidad que la otra. Y esto ocurre mucho a menudo en pacientes que acuden a lo que son los gimnasios, ¿no? A veces realizan una mala técnica, una mala posición, y como lo hacen repetidamente, entonces el músculo empieza a desarrollarse de forma anormal, es decir, asimétrico, ¿no? A muchos, no sé si han visto algunos pacientes o personas que tienen un brazo más desarrollado que el otro, o el hombro o la espalda más desarrollado que el otro. Esto conlleva poco a poco a alteraciones del nervio, de la articulación. Lo mismo acá podemos evidenciar al momento de colocar o al momento de inclinarnos para colocar la ropa, por ejemplo, en la lavandería, así como también el planchado, ¿no? Son posiciones que es necesario que ustedes lo puedan profundizar aún más para poder dar esas recomendaciones. Acá las pongo algunas de ejemplo. En el hecho simple de colgar la ropa, ¿no? Se aconseja que sea sí o sí a la altura adecuada sin estar realizando movimientos exagerados, ¿no? Como vemos, hay una persona que está tratando de estirarse lo más posible para poder colocar su ropa. Lo mismo con lo que es al momento de trabajar, ¿no? En la misma oficina, el hecho de sentarse o de apoyarse sobre algún objeto. Y el hecho también de acostarse, ¿no? Al acostarse, tener en cuenta esas curvaturas que tiene la columna y respetarlas. Es por eso que es necesario dormir con almohada, ¿no? Tampoco una almohada elevada, sino una almohada que pueda permitir generar esa curvatura, ¿no? De la lordosis que tenemos a nivel de la cervical y pueda apoyarse nuestra nuca, ¿no? A nivel de lo que es la cama o el colchón. Muy bien, dicho esto entonces, hasta aquí lo que es la clase de hoy. Espero que les haya servido en su formación. Estoy atento a cualquier duda, consulta que puedan tener.
lo pueden realizar por los mensajes o utilizando el micrófono. Buenas noches, Ludwig. Una pregunta. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, dígame cuál es la duda que tiene. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre quiropraxia y kinesiología? Aló. Sí, no se le ha escuchado bien. Por favor, ¿podría repetir la pregunta? ¿Me escucha? Sí, pero se le escucha entrecortado. No sé si podría escribir, por favor, la pregunta. Ahora sí ya lo escucho mejor. ¿Cuál es la diferencia entre quiropraxia, osteopatía y kinesiología? Ah, ok, perfecto. Eso lo brindamos en la anterior clase. Muy bien, osteopatía se encarga principalmente de lo que son la manipulación, ¿no? De lo que son los músculos, huesos, pero la quiropraxia va más allá de eso, es decir, se trata de técnicas, procedimientos, y la kinesiología combina ambos. En síntesis, ¿no? La osteopatía es una rama no tan nueva, como puedo decirlo, pero es algo con lo cual se está profundizando aún más hoy en día, con la cual muchas instituciones lo han dejado de lado, eh, y debido a esto tenemos que tomar en cuenta que hay que poner esas diferencias, ¿no? A ver, el enfoque que le da la quiropraxia se va a centrar principalmente en lo que es la parte musculoesquelética, especialmente la columna vertebral, articulaciones y sistema nervioso. Prácticamente los quiroprácticos utilizan lo que son los ajustes, ¿no? Lo que puede ser manual o puede ser con instrumentos para corregir problemas. Pero en cambio la kinesiología ya es una disciplina mucho más amplia que no solamente aborda la parte muscular, es decir, no solamente la parte anatómica, sino la parte biomecánica, es decir, aborda lo que es el movimiento y la función del cuerpo en general, donde abarcamos ya esa parte de biomecánica y rehabilitación incluso en pacientes. Entonces, ¿qué hacen los kinesiólogos? Aparte de trabajar con lo que es las articulaciones, la columna vertebral, se centran más en lo que es el movimiento, se centran más en lo que es la función, tanto de la parte muscular, articular, y van a estar muy estrechamente involucrados en la rehabilitación y el acondicionamiento físico, y también así lo que es la prevención de las lesiones. ¿Y qué tiene que ver también igualmente las cadenas miofaciales que están tan de moda actualmente con todas estas ramas de la medicina alternativa? Ok, bueno, en relación a las cadenas miofaciales, bueno, para explicar a sus compañeros, no son más que sistemas donde se trabaja lo que es el tejido conectivo, es decir, se trabaja con todo lo que es el cuerpo humano y estas conectan, ¿no? Lo que son las diferentes estructuras anatómicas que tenemos. Estas cadenas miofaciales, recuerden que conectan lo que son los músculos, tendones, ligamentos y fascias que tiene lo que es el cuerpo como tal. Entonces, al momento de trabajarlo de manera conjunta, permitimos, ¿no?, mantener esa integridad y el equilibrio que pueda existir entre estas estructuras. Es una parte integral, es una parte
importante, no podemos dejarlo de lado porque como trabaja estrechamente con estas relaciones o con estas estructuras, eh, permite, ¿no? Esa, da ese complemento a lo que es la osteopatía y la quiropraxia. Es necesario entender y manipular lo que son estas cadenas porque son utilizadas tanto en la fisioterapia, en la osteopatía, y el objetivo de estas van a ayudar a la función del sistema, ¿no? Osteomuscular y mejorar la postura a través de intervenciones que van a estar dirigidas, ¿no? En base a estas cadenas. ¿Alguna otra duda, inquietud tal vez? Nosotros que apenas entramos el día de hoy, creo que usted comentó que lo dieron en la clase anterior. ¿Será que nos pueden compartir los videos de la clase anterior para complementar todo el soporte técnico de todo lo que nos van a dar en el curso y tenerlo todo a la mano para volver a estudiarlo y prepararnos de mejor forma? Claro que sí. En la anterior clase se abarcó lo que es la anatomía de todas esas estructuras, ¿no? Lo que mencionamos de los cuerpos articulares, proceso espinoso, los procesos eh, de cada vértebra, o sea, es decir, de la vértebra, sus partes como tal, sus carillas. Entonces, esto es necesario comprenderlo y entenderlo porque en relación a eso se realizan lo que son las tracciones, se realizan lo que son los masajes y encontrar, ¿no? Los puntos para saber dónde se encuentra la C7, dónde tenemos lo que es la T12, la L5, y así poder tener sus puntos de referencia en la anatomía de superficie del cuerpo. Claro que sí, voy a pedir a la dirección que les pueda compartir este video, pero de igual forma se encuentra en Facebook. Lo pueden ubicar, todos los videos se graban y también se Ah, listo, encuentra en profe, la gracias. plataforma. Perfecto. Muy bien, ¿alguna duda, inquietud tal vez? También van a haber prácticas. Eso con dirección, por favor. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, le saluda Patricia Morales. Una pregunta, una inquietud tengo. ¿Qué días nomás vamos a recibir clases? ¿Son todos los viernes o son todos los días? Buenas noches. En relación a tu pregunta, por favor, dirección se va a comunicar. Si no me equivoco, tienen un grupo Gracias. en el que tengo entendido que tienen clase los días viernes. Ya, todos los viernes. Sí, por favor, pero de igual forma consultan con dirección. Profe, entonces es más profunda y tiene mayor soporte la quiropráctica porque en ella se fusionan la osteopatía y la kinesiología. Ok, bueno, en relación las tres se complementan, pero la que más abarca es la kinesiología, ¿no? Es la que más lo integra, se puede decir, ambas, tanto la osteopatía con la quiropraxia. Ok. Buenas noches para todos los compañeros. Para una preguntita, eh, cuando hay una pérdida de espacio en los anillos intervertebrales a nivel cervical, ¿es aconsejable hacer estiramientos? No, como les estaba indicando, una de las contraindicaciones para realizar lo que es algún tipo de tracción, no se recomienda realizarlo bajo una degeneración, ¿no? Una disminución del espacio intervertebral. Muchas gracias, profesor. Roberto, creo que ahí podría servir de pronto
terapias de curación y sanación cuántica como el método Yuen, eh, sanación reconectiva, matriz maestra y otras técnicas de curación y sanación que no son invasivas y que se pueden hacer incluso a distancia. Yo soy certificado en algunas de ellas y sí se ven realmente resultados. Gracias, compañero. Con gusto, Roberto. Profe, una pregunta. No sé si usted ha escuchado sobre el método de quiropraxia de los quiroincas, que la da este señor Reina de Perú, donde viendo videos de este señor llega una persona que difícilmente puede caminar y con una S en la columna vertebral. Y en una sola terapia lo paró y lo puso a caminar. Eh, ¿Qué tiene que ver esos manejos con todo esto que estamos viendo acá y de lo que estamos hablando? Sí, justamente recién lo vi, estaba un video por ahí, por las redes, donde prácticamente estaba con una lordosis muy, muy pronunciada. Bueno, ¿no? Los ajustes, no sé si han podido evidenciar en ese video, no lo hace de forma aleatoria, ¿no? Sino que él busca lo que son vértebras específicas para poder realizar este ajuste, esta corrección. Y ellos tienen mucha experiencia en esa base porque eh, a medida que ha ido pasando nuestra cultura, especialmente la Latinoamérica, eh, estas anomalías se han visto con mucha frecuencia debido a las actividades cotidianas que realizaban nuestros ancestros. Entonces, al ver esto, ellos han tenido ese conocimiento empírico, ¿no? Que los ha ido alimentando generación tras generación, y hoy en día es sorprendente cómo ellos, con el simple hecho de ver, ni siquiera palpar, ya pueden reconocer dónde se encuentra cada vértebra. Es algo sorprendente, ¿no? Que se debería rescatar por parte de ellos. Pero eso también no es solamente una sesión, ¿no? Eso hay que realizar un seguimiento, realizar una serie de Claro. correcciones, porque ese paciente que realiza un mal movimiento va a volver, ¿no? A tener esa deformidad. Cuando hay debilitamiento a nivel de la musculatura paravertebral, las vértebras tienden a perder su ubicación. Al hacer una mala praxis, ¿se puede causar daño en los nervios? Claro que sí. Si no realizamos bien la palpación de las vértebras y el ajuste correcto a la vértebra específica, sí podemos ocasionar daño por esa debilidad muscular justamente que mencionabas, ¿no? Entonces, bien delicado. Voy a solicitar nuevamente que pueda pasarles, ¿no? Ese video donde les explico cómo reconocer esa anatomía de superficie en el cuerpo humano. Muy bien, dicho esto entonces, si no hay más dudas, no hay más consultas, nos reencontraríamos en otra oportunidad para brindar más información, ¿no? Más talleres acerca del curso. Muy bien, me despido, un saludo acá desde La Paz, Bolivia. Hasta otra oportunidad. Buenas noches. Gracias, feliz Gracias. noche. Gracias. Gracias. Gracias y feliz noche para todos.